Bueno, estamos una semana más aquí en el podcast Misión Generacional y si es la primera vez que nos sintonizan, mi nombre es el doctor Joseph Ortiz y para mí es un gran privilegio poder compartir este espacio contigo donde cada semana te doy consejos de cómo enseñar a las nuevas generaciones, cómo liderar a las nuevas generaciones, cómo trabajar con nuestros hijos, cómo trabajar con nuestras familias. Esto es un espacio generacional, por eso se llama Misión Generacional. Así que para mí es un placer poder compartir cada semana contigo en este espacio. Y hoy vamos a estar hablando cómo formar jóvenes con pensamiento crítico. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el pensamiento crítico y porque muchas veces dentro de lo que es el mundo cristiano lo malinterpretamos. Y de eso y más vamos a estar hablando en este episodio, así que no te vayas, que regresamos. Bienvenidos a Misión Generacional, el podcast donde los líderes de jóvenes y niños encuentran inspiración y guía para transformar a sus comunidades. Soy Joseph Ortiz Mercado y estoy aquí para explorar junto a ustedes los desafíos y las alegrías del liderazgo en la iglesia con niños y jóvenes. Bueno, estamos de regreso aquí en el podcast Misión Generacional y hoy vamos a estar hablando, como dije al principio del programa, vamos a estar hablando de cómo desarrollar el pensamiento crítico en las nuevas generaciones. Pero para comenzar a hablar del tema es importante definir o entender qué realmente es el pensamiento crítico. Y cuando hablamos del pensamiento crítico, es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder entender, conceptualizar y aplicar lo que aprendemos. Así que en ese sentido, cuando hablamos de pensamiento crítico, es un poco más amplio de lo que realmente a veces queremos entender. Pensamiento crítico no es solamente, no es el mero hecho de cuestionar lo que las personas dicen o tener nuestras propias ideas o nuestras propias opiniones, porque cuando vamos a la Biblia, mis amados hermanos, la Biblia nos enseña muy claramente que en la iglesia, ¿verdad? O en el mundo cristiano, la autoridad máxima es Dios y por lo tanto, como la autoridad máxima es Dios, a Él no se le cuestiona, a Él no se le indaga, ¿verdad? Porque Él es el que tiene todo el conocimiento. Así que cuando hablamos de pensamiento crítico en la iglesia, estamos hablando de un poquito más allá de simplemente cuestionar la autoridad, ¿verdad? Y obviamente cuando hablamos de autoridad humana, y eso vamos a entrar un poquito más adelante en breve, puede haber ocasiones en las cuales hay errores y donde nosotros tenemos que poder aprender, ¿verdad? A deferir con respeto. Y eso lo vamos a entrar un poquito porque la deferencia o el diferir en la de opinión es muy distinto a lo que sería simplemente el mero aprendizaje o el mero pensamiento crítico. Nosotros necesitamos tener pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo en Romanos 12 nos enseña que necesitamos transformar nuestra mente al conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero para eso necesitamos haber un cambio en nuestra mente y eso, a la luz de lo que estamos discutiendo, podemos ver entonces que el pensamiento crítico va enlazado con entender la verdad de Dios. Ahora, hay algo llamado, ¿verdad? Dentro de lo que es el mundo de la filosofía, que es la falacia de autoridad, y es que la idea de que las personas que tienen cierto nivel de autoridad, cierto nivel de grados académicos, ¿verdad? No podemos cometer errores y que pues regularmente pues lo que decimos es correcto y se nos toma como si fuera correcto, ¿verdad? Y eso es falacia de autoridad. ¿Por qué? Porque no siempre el hecho de que una persona ocupe una autoridad, ocupe una posición o tenga un cierto nivel de grado académico está siempre correcto. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Por lo tanto, cuando aplicamos eso en el ambiente eclesiástico, nosotros tenemos que entender que Dios no comete errores, Dios es perfecto, pero nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros maestros, podemos cometer errores. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir entonces a lo que enseña la palabra, ¿verdad? Por eso es que necesitamos nosotros cuestionar
desde pensamiento crítico correcto es que lo que me están enseñando mis líderes, mis pastores, realmente va alineado con lo que Dios enseña en su palabra. ¿Verdad? Ese es el verdadero pensamiento crítico, donde yo analizo lo que me están enseñando en mi iglesia, mis pastores, mis líderes, mis maestros, y lo analizo a la luz de la palabra, que es la verdadera autoridad. Por lo tanto, yo no puedo tomar por hecho de que porque alguien, un pastor o un líder o un doctor en teología, sepa o diga, y esa es la única fuente de autoridad, sino que nosotros tenemos que escudriñarlo todo a la luz de la palabra. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21 dice que lo examinemos todo y que retengamos lo que es bueno. Por lo tanto, el pensamiento crítico bíblico es cuando nosotros analizamos todo a la luz de la palabra. También en el libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 17 nos enseña que cada día los discípulos ¿verdad? Examinaban las escrituras para saber lo que estos decían. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes que nosotros no somos la figura máxima de autoridad, que la figura máxima de autoridad es Dios y que nosotros podemos cometer errores, pero para que ellos entender si nosotros estamos cometiendo algún error y que ellos puedan diferir con nosotros con respeto, ¿verdad? Eso es bien importante. Ellos necesitan entender y estudiar la palabra de Dios, que es la fuente de autoridad, que es la fuente de que no va a cometer errores, que es el lugar donde todo lo que está escrito ahí está correcto y que no hay ninguna fuente de variación. Así que eso es muy importante. Ahora, si es la primera vez que estás por aquí, por favor, yo te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita al final del episodio de hoy. Voy a estar dando ¿verdad? Un anuncio pronto y voy a estar dando algunos tips hoy, así que estén bien pendientes de lo que vamos a estar haciendo. Ahora, ¿por qué es importante tener pensamiento crítico? Primero, porque nos protegemos de que nos manipulen y del error. Así que necesitamos enseñar a nuestros jóvenes, especialmente, que ya están en el mundo de la universidad, a tener pensamiento crítico porque allí van a estar en diferentes filosofías donde van a ser cuestionada su fe. Y eso nos protege de ser manipulado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocemos la palabra, conocemos la fuente de autoridad y por lo tanto podemos caminar conforme a lo que creemos y no por la fe de nuestros padres. Y eso es fundamental. Número dos, nos capacita para tomar decisiones sabias. ¿Sí? Cuando tenemos pensamiento crítico, nos permite actuar desde un enfoque más informado, evaluando los pros y contras y haciendo eso, pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, que es la Biblia, y es ahí donde vamos a encontrar toda autoridad. Número tres, fomenta la responsabilidad personal. Cuando fomentamos el pensamiento crítico, hacemos responsables a las personas de sus decisiones. Aunque nosotros creemos en un Dios que es soberano, también creemos en un Dios que nos dio el razonamiento, por lo tanto, Él nos hace responsable de nuestras decisiones. Así que nosotros cuando somos, si Dios nos hace responsables de nuestras decisiones, también nosotros, ¿verdad? Debemos enseñarles a nuestros niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes que ellos son responsables también de sus decisiones y por eso y que necesitamos enseñarles a ellos a tomar decisiones conforme a lo que la Biblia enseña. Ahora, desde un enfoque cristiano, el pensamiento crítico nos facilita, número uno, fortalecer nuestra fe en lugar de debilitarla. ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos un pensamiento crítico correcto, nuestra fe crece, ¿verdad? Nosotros que hemos estudiado teología, nuestra fe crece no porque tengamos más conocimiento, sino porque dentro de todo ese conocimiento conocemos la grandeza de Dios y cuando conocemos la grandeza de Dios nos hace creer y confiar en quién es Dios y ahora no solamente confiamos en Dios por una fe ciega, sino una fe con una convicción de quién realmente es Dios porque lo conocemos a profundidad, ¿verdad? Y ese pensamiento crítico nos permite fundamentar esa fe. Número dos, es esencial para discernir la voluntad de Dios.
¿sí? Cuando tenemos un pensamiento crítico correcto, podemos discernir correctamente lo que Dios nos quiere decir, Romanos 12:2. Porque cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando transformamos nuestra mente a la voluntad de Dios, podemos conocer entonces cuál es su voluntad, que es agradable y perfecta. Y eso es fundamental. Ahora, hay algunos elementos esenciales para el pensamiento crítico. Primero, necesitamos entender, ¿verdad? Cuando hacemos pensamiento crítico desde el punto de vista de la Biblia, necesitamos tener en consideración el contexto histórico y cultural. Un error que cometemos mucho a la hora de interpretar la Biblia es que no tenemos claro cuál es el contexto histórico-cultural en el cual se dice la Biblia, ¿verdad? Y para eso necesitamos poder entender eso y ahí extraemos entonces cuál es el principio bíblico que Dios quiere enseñarnos a través de esa historia o de eso que nos está contando Dios. Número dos, nos permite tenemos que hacer un análisis textual, ¿verdad? No solamente pensar todo lo que está pasando en el contexto histórico y cultural, sino tomar en consideración cómo está escrito el texto, si es simbología, si es metáfora, ¿verdad? Si es un elemento histórico, son elementos que hay que tomar en consideración para poder hacer un análisis bíblico correcto. Número tres, nos permite entonces hacer una evaluación e interpretación. Nosotros podemos, cuando nos acercamos a la Biblia, entendiendo el contexto histórico y cultural, luego entendiendo el texto, lo que quiere decir, nos permite evaluar e interpretar el texto de forma correcta y por lo tanto nos lleva al próximo punto que nos permite hacer cuestionamientos correctos y reflexionar de cómo entonces eso aplica a nuestra vida. Y eso es fundamental. Ahora, necesitamos entender 6 elementos fundamentales a la hora de entender la Biblia. Primero, no, pueden haber interpretaciones erróneas con respecto a la Biblia. Sí, mis amados, nosotros podemos cometer errores a la hora de interpretar la Biblia, pero Dios no comete errores. Y eso es fundamental. O sea, el error que la iglesia que hemos cometido algunos, porque me incluyen en algunas ocasiones, yo he predicado y he enseñado cosas que están incorrectas, que luego me doy cuenta que ha estado incorrecto. Podemos nosotros tener malas interpretaciones de la Biblia, pero la Biblia no comete errores. ¿Okay? Número dos, no, el dogmatismo inflexible, ¿verdad? Cuando venimos de contextos eclesiásticos donde hay unas reglas dogmáticas muy estructuradas, eso nos saca de poder interpretar realmente lo que la Biblia enseña, porque pesa más lo que dice el dogma de mi iglesia que lo que realmente enseña la palabra. Y eso es fundamental, que necesitamos poder diferenciar lo que enseña nuestro dogma, que no está mal los dogmas, dependiendo del contexto, de lo que realmente enseña la palabra. Mi dogma no puede ir en contra de lo que la Biblia enseña. Número tres, una falta de contextualización. Cuando no tenemos un contexto claro, podemos malinterpretar el texto porque no tenemos claro, ¿verdad? Que es porque estamos sacando un texto para aplicarlo a nuestro contexto, que es diferente al cual se escribió. También, otro elemento que permite malas interpretaciones es cuando mezclamos nuestras opiniones personales y nuestros prejuicios, ¿verdad? A veces nosotros interpretamos la Biblia en base a nuestros propios prejuicios, ¿verdad? Ya sea de la sociedad, ya sea de Dios inclusive, y eso pues puede llevarnos a más interpretaciones bíblicas. Número 5, falta de discernimiento teológico. La Biblia no está creada para crear teólogos, pero necesitamos entender al menos elementos básicos de teología, que la teología no es otra cosa que el estudio de Dios, ¿verdad? Para poder entender los contextos y los momentos históricos en los cuales Dios está hablando, para poder ver cómo eso aplica a nuestra vida. Y número 6, también el estancamiento espiritual no nos permite crecer y no nos permite desarrollar un pensamiento crítico correcto, ¿verdad? Hechos 17:11 dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con gran interés. Miren lo que dice ahora, examinando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, fíjate cómo los cristianos del primer siglo no
¿verdad? Aseveraban las cosas simplemente porque los apóstoles estaban enseñando, o los líderes de iglesia estaban enseñando ciertos elementos, sino que ellos examinaban las escrituras, ellos profundizaban en las escrituras para saber que si lo que los apóstoles y los líderes de la iglesia en aquel momento estaban enseñando estaba correcto conforme a la palabra de Dios. Así que necesitamos poder entender eso. Ahora, puntos claves para resumir, para que nos quede poco tiempo. Número 1, analiza con profundidad. Número 2, cuestiona con propósito. No asuma que todo lo que te están diciendo es correcto. Debemos cuestionar conforme a lo que la Biblia enseña. Número 3, evalúa fuentes y evidencia. No solamente te quede con lo que una persona te enseña, sino mira lo que otros enseñan y haz una comparación también, ¿verdad? Número 4, contextualiza el mensaje. Entiende el contexto histórico y cultural, especialmente de los textos bíblicos. Número 5, discierne espiritualmente. Pide a Dios que tú tienes el mejor, mira, usted tiene el mejor maestro de la historia viviendo dentro de usted, que es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, que fue el que inspiró, que fue el que dirigió la palabra de Dios. Él vive dentro de ti. Por lo tanto, pide a Dios que te dé discernimiento correcto. Ahora, antes de culminar, ¿verdad? Yo voy a estar prontamente haciendo un anuncio muy importante. Yo sé que algunos de ustedes ya han recibido mi correo electrónico preguntando sobre cierta información. Es importante, ¿verdad? Que estén muy pendientes a esta plataforma especialmente donde voy a hacer el anuncio oficial, porque va a ser de bendición lo que vamos a estar lanzando. Y vamos a estar lanzando ¿verdad? Un espacio para crecer juntos de mayor profundidad. Si este espacio ha sido de beneficio para ti, imagínense lo que estamos creando para el beneficio de la iglesia del siglo XXI. Así que para mí es un placer poder estar con ustedes y gracias por acompañarme en el día de hoy. Si este episodio te inspiró, compártelo con otros líderes. Síguenos en nuestras redes sociales como dr.josephortiz, así como está escrito abajo, dr.josephortiz. Y nos veremos la próxima semana aquí en el podcast Misión Generacional. Hasta la próxima. Muchas bendiciones.